Mi nombre es Carolina Vélez Gómez, soy comunicadora y periodista de la Universidad Central y también estoy a punto de finalizar una maestría en análisis de asuntos políticos, económicos e internacionales contemporáneos en la Cancillería con la Universidad Externado de Colombia. Ok. Bueno, entonces, ya que actualmente este año se cumplen lo que son los 30 años de la caída del muro de Berlín, ¿podría darnos lo que es una breve introducción del recorrido de estos 30 años después de la caída del muro? Bueno, estos 30 años después de la caída han sido por una parte el establecimiento de Estados Unidos como el hegemón, es decir, la potencia más importante, la más poderosa, tanto en materia económica como en materia militar, política, sí, ha tenido muchísima influencia en otros países. Entonces han sido 30 años en los que Estados Unidos ha podido desplegar todo su poder, si bien existen algunas potencias que pues le han sido como una piedra en el zapato para este hegemón, pero básicamente podemos decir que ha sido el triunfo del capitalismo sobre lo que se concebía era el comunismo que proponía la Unión Soviética en su momento. Eh, Aunque no hay que desconocer que para estos tiempos, para estos años que estamos viviendo, ese poderío estadounidense se ha ido debilitando y podemos ver en este momento, por una parte, el resurgir de lo que es la Federación Rusa, el poderío, sí, no tanto económico, sí militar e ideológico que lidera Vladimir Putin, y por otro lado, el poderío económico que está ejerciendo China. A nivel internacional, ambas partes del mundo tenían lo que sería una influencia, claramente. En este caso podríamos determinar que la parte estadounidense es la que mayor influencia tuvo a nivel internacional en ese momento que la parte que estuvo dominada por la parte de la Unión Soviética. Creo que la pregunta tiene que ver más con si durante todo el tiempo que estuvo el muro de Berlín levantado y de por sí todo el tiempo en que se desarrolló la Guerra Fría, era más fuerte la tendencia que lideraba Estados Unidos que la tendencia que lideraba la Unión Soviética. Eh, Podríamos decir que definitivamente la estadounidense era y lo era porque en la evidencia está dada, se cayó el muro, se acabó el socialismo, se acabó la Unión Soviética, prevaleció Estados Unidos. Ahora, si revisamos los comienzos de lo que fue la Guerra Fría o finales de la Segunda Guerra Mundial, así como existían bloques y países que eran respaldados o respaldaban o se unían y se consideraban más afines a los estadounidenses, a los Estados Unidos, también habían otros bloques que eran más afines a la Unión Soviética. Lo que hay que revisar es cómo se ejercían esas influencias. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial, e incluso desde antes, Estados Unidos ya venía financiando a Europa para su recuperación, que es lo que hizo básicamente con el Plan Marshall. Pero es dinero que invierte, dinero que regala entre comillas, para después tener unos compañeros con quienes comerciar. Lo mismo, envía dinero a América Latina a través de la Alianza para el Progreso, pero con ningún otro fin más que poder tener alianzas comerciales con esta parte del hemisferio y aparte pues evitar la entrada del socialismo dentro de estos países. Entonces Estados Unidos, dentro de lo que es su política capitalista, su ejercicio económico, pues está buscando de alguna manera tener esos aliados que también estén en la misma sintonía económica que él maneja. La Unión Soviética al comienzo pues también está haciendo lo mismo con los países aliados que son los básicamente países cercanos. Entonces lo que hace es ayudar a implementar un sistema político socialista en los países que lo están rodeando para así mismo pues tener también con quien tener intercambios que lógicamente no son de tipo capitalista. Entonces son dos formas de pensarse el mundo que están funcionando al principio, pero que tienen una pequeña diferencia. Y es que la parte soviética eh, no propende por la democracia, si quisiéramos decirlo de la manera más simple. Básicamente, la Unión Soviética y todo lo que tenía que ver con el socialismo estaba acompañado de unos ejercicios totalitaristas, autoritarios, que llevaron a que no hubiera esa anhelada igualdad
que podría haber dentro de las poblaciones. Esos ejercicios autocráticos finalmente terminaron minando la idea socialista que lideraba la Unión Soviética, y eso llevó a que hubiera un problema económico que no se podía comparar con el ejercicio capitalista que se desarrolló en Estados Unidos, porque sí o sí lo que requiere un ejercicio capitalista es que se desarrollen democracias liberales, democracias en las que todo el mundo pueda participar, pero también se puedan garantizar derechos, cosa que no ocurría de este lado. Por eso cuando se cae el muro de Berlín se cae cuando ya se había caído la Unión Soviética, cuando la Unión Soviética ya estaba fragmentada de por sí, la idea del socialismo no estaba. En esta parte, lo que sería la parte alemana, ¿en qué situación se encontraba todo lo que sería la parte de Alemania antes de la construcción del muro, en lo que serían sistemas económicos, sociales, culturales y políticos? Vale, no estoy segura de que pueda puntualizar en todos los elementos, voy a hacer un plano general. Hay que tener en cuenta, Alemania era una de las grandes perdedoras de la Segunda Guerra Mundial, o algunos llaman de la Gran Guerra, con pausa. Hay quienes dicen que la Primera y la Segunda Guerra Mundial fue finalmente una sola guerra, pero finalmente Alemania fue el gran perdedor. Alemania, en este caso, estamos hablando de una Alemania nacionalsocialista que tenía tintes fascistas, es decir, era nazi. Como perdedora, sufrió un pequeño problema que fue esa división que ustedes ya conocen, la repartición del territorio entre 4 potencias: Inglaterra, Estados Unidos, Francia y la Unión Soviética de Joseph Stalin, ¿vale? Si yo estoy hablando de esa división, de esos 4 países, 3 están dentro de una democracia liberal, una está dentro de un ejercicio socialista. Entonces podríamos decir que buena parte de Alemania pertenecía a lo que se consideró el bloque occidental, o sea, el bloque capitalista, o sea, el bloque que mantenía el ejercicio de la democracia. Tenemos el otro bloque que, por el contrario, era la parte que le quedaba a Stalin, pero fue una muy buena parte si lo consideramos, por ejemplo, desde el ámbito de Berlín, era como una tercera parte de la ciudad. Que era su pedacito y era su recompensa, después de que precisamente fueron los soviéticos quienes hicieron la ocupación de Berlín, que fue uno de los hechos que llevaron al fin de la Segunda Guerra Mundial también. Entonces era su recompensa y era su espacio. Alemania en ese momento, lógicamente, era un territorio perdido en el sentido de perdimos la guerra, pero también perdimos la razón de ser. Recuerden que venimos de 7 años, como 6, 7 años de un canciller, Hitler, recordándole y diciéndole a todo el mundo que nosotros somos una raza aria, una raza fuerte, tenemos el orgullo alemán, debemos recuperar el orgullo alemán, esto después de la Primera Guerra Mundial. Entonces, después de verse derrotados, después de verse incluso repartidos, pues es una sociedad que sí sigue trabajando en la parte de la industrialización. Ya las consecuencias no fueron tan graves como las que recibieron después del Tratado de Versalles, pero aquí lo clave es tener en cuenta que se trató de una población, de un país, de una nación históricamente grande, incluso con todas sus divisiones y distintos periodos, incluso antes de la Primera Guerra Mundial, pero que históricamente se entendía como una sola población que de repente debió ser fracturada, fue fracturada, y de manera arbitraria por gente que no pertenecía a su país. Si bien la decisión de construir el muro de Berlín fue del presidente de la República Democrática Alemana, que además, chistoso, la República Democrática era la parte socialista. Si bien fue la decisión de una persona, fue una decisión mediada desde las pretensiones que tenía el bloque soviético sobre unas consecuencias que se estaban dando precisamente por esa repartición, no solamente de territorio. Esa repartición de territorio implica una repartición de ideología y de forma de vida, de un estado de bienestar que era más fácil de detectar de detectar en una parte de Alemania que en otra. Entonces fueron unos alemanes que por una parte pues traten de recordar qué son finalmente, pero por otra parte nos están diciendo cómo nos toca vivir, y dentro de sí mismos los alemanes sabían qué era lo que les parecía más conveniente.
De ahí por eso los desplazamientos que se empezaron a dar de Alemania de Oriente a Alemania de Occidente. Ok, perfecto. Y en estos casos ya lo que fue este muro, ¿qué significó a nivel internacional para lo que fue la construcción de este muro? Si pues, directamente, pues como indicas, fue en medio de una guerra fría. ¿Qué significó para el resto del mundo? Pues a pesar de que la Guerra Fría mayormente fue entre Rusia y entre la Unión Soviética y Estados Unidos, pero para el resto que... Digamos que el muro fue la materialización de la división que existía en el mundo finalmente. Ya Winston Churchill en 1946 había advertido de algo que denominó la cortina de acero, el telón de acero. Algo está ocurriendo. Resulta que estas personas que fueron en su momento nuestros aliados ahora están viniendo con unas tendencias completamente totalitarias a invadir unos territorios, bueno, no invadir, pero sí llegar a unos territorios a imponer su manera de, que lógicamente es distinta a la manera, a la forma que se maneja en el discurso de él, dice que manejan los países de habla inglesa, o sea, ni siquiera tenía en cuenta a los franceses, pero ya desde el 46 se venía advirtiendo que había una división, entonces el mundo se nos polarizó. Aquí tenemos una división, dos formas de ver el planeta. Lo que hizo el muro de Berlín finalmente fue materializar esa división. Fue darnos cuenta de que efectivamente hay una forma de vivir aquí cruzando la calle. De la calle para acá vivimos de una manera, de la calle para allá vivimos de otra manera. Y esa fue una división brutal, fue una división... Sí, voy a dejarlo en una división brutal porque es que implicó de la noche a la mañana separar familias, separar personas, gente que iba de un lado al otro para trabajar y luego regresaba a la casa, resulta que no pudo regresar. Fue una división muy importante, eso dejó una herida muy grande en Alemania, pero respondiendo a tu pregunta, fue básicamente una materialización. El mundo está dividido y el mundo tiene esas dos alternativas. En otra parte, ya cuando ya el muro pues, duró una gran parte, alrededor de 30 años, creo que era el muro. Del 61 al 89. 89, 29 años en este caso. Directamente, cuando se destruyó el muro de Berlín, en este caso bien sabemos que fue también por el debilitamiento de lo que sería la Unión Soviética. Pero para lo que serían los alemanes, en este caso, ¿hubo de pronto algún acuerdo, en este caso para la destrucción de este muro? ¿O simplemente se dio de una manera espontánea para casi todos tomasen la decisión de que pues por 29 años, 28, 29 años, prácticamente no habían tomado en ningún momento, o si lo habían tomado, habían sido reprimidos totalmente pues, por lo que serían los guardas que custodiaban el muro? Bueno, hay muchos videos en los que ustedes pueden ver lo cruel que era tratar de cruzar la parte alambrada del muro. Entonces sí, había mucha represión. Si te das cuenta cuando vemos que hay gente de un lado que se cruza para el otro lado, significa que hay un lugar que no está muy bien. Y es algo que de por sí los alemanes ya tenían claro, incluso para la década del 80. Ya se venía negociando desde hacía muchísimo tiempo, ya existía esa sensación de que esto sí o sí tenía que caerse, esto ya no se podía sostener más. Ustedes pueden buscar, hay muchísimas historias, gente que jugaba el balón pasando el balón por encima del muro y alguien lo recibía y lo lanzaba y entonces todos los días iban y se encontraban a esto, parejas que hacían ese tipo de encuentros, cuando cae el muro se conocen por fin y entonces, bueno, ese tipo de cosas, hay muchísimas historias así. Pero cuando se va a dar la caída del muro, cuando se decreta finalmente la caída, hay muchísimo en el ambiente que está diciendo esto ya no se sostiene. De hecho, no sé, ustedes saben más que yo, hay un grupo, hay una canción llamada Wind of Change. ¿De qué grupo? De The Scorpions. Ellos se habían ido a hacer un concierto en Alemania Occidental. Pero se caminaron toda la zona, regresaron a Estados Unidos y efectivamente sintieron que había algo que estaba pasando dentro de la misma Alemania. Esa canción responde precisamente a eso que ellos sintieron. Y así con muchísimas otras canciones y cosas y actos y demás. Pero hubo
y por eso les decía que me hubiera gustado tener más preciso el dato. Hubo un momento, una entrevista en la que la pregunta que hizo un periodista a un alto dirigente alemán llevó a que la respuesta de este señor diera claves de que efectivamente esto se va a tumbar ya. Si no es hoy, es mañana, pero se tumba ya. Y Ronald Reagan en su momento de por sí le dijo a su contraparte soviética, señor, tumbe esto ya. No me acuerdo si fue en este momento Gorbachev, creería que fue Gorbachev para la época de la perestroika. Ahí tendría que precisarlo. Pero precisamente. Entonces ya estaba el ambiente, ya era como, hombre, la Unión Soviética ya se cayó. De por sí la perestroika que les acabo de mencionar es cómo hacemos la transición para empezar a insertarnos dentro del mundo capitalista. Si ya la misma Unión Soviética está haciendo este cambio, ¿para qué sostener un muro que de por sí no está produciendo nada? Entonces, por eso mismo se da el cambio. Entonces ya cuando lo que fue la destrucción del muro, que directamente en esto también fue la caída de la Unión Soviética, ¿de qué manera se desarrollan ya las relaciones internacionales, ya lo que sería Alemania, con lo que serían mayormente estas potencias, lo que se convertiría en Rusia, en lo que pues, de Estados Unidos igualmente, potencias que también tenían su influencia mayormente antes de la construcción del muro, como Francia e Inglaterra, en ese punto? Desde ese punto, podríamos decirlo hasta la actualidad, de qué manera se volvieron a reconstruir y si es que se reconstruyeron de pronto esos lazos entre estos países mayormente influyentes. Alemania tiene algo clave para tener en cuenta, eso no hay que olvidarlo, y es que sobre todo las heridas que dejó durante la Segunda Guerra Mundial llevaron a que hicieran incluso un trabajo de memoria importante para recordar, para no olvidar, porque en algún momento cayeron en la tentación de olvidar todo lo que fue el holocausto, todo lo que fue el daño que produjeron. Pero ya venían trabajando en ese proceso, entonces entonces fue un momento, la circunstancia de listo, se acaba el muro, nosotros volvemos a ser la nación que éramos antes. Esto que vemos en ruinas, entre comillas, que era la parte soviética, igual es nuestra Alemania, es algo que vamos a recuperar. Nos separaron hace mucho tiempo, el 31, nos separaron, pero no dejamos de ser alemanes, el sentimiento nacional es muy fuerte. Ahora hay que tener en cuenta que esta Alemania occidental ya se estaba articulando dentro de algo muy importante dentro de Europa, que es la Comunidad Económica Europea, que ya ha evolucionado en lo que conocemos como la Unión Europea. O sea, ya había una recuperación económica importante de los países de Europa. Y esa recuperación ya de por sí también estaba llevando a que estas naciones también tuvieran un desarrollo económico bien importante. Venimos desde la historia del Plan Marshall hace rato, pero ya tenemos todas las herramientas para poder levantarnos. Lo único que nos hacía falta en Alemania era volver a ser uno solo. Entonces era volver a ser uno solo, lógicamente hay que meterle plata al asunto para poder levantar las partes que hacen falta levantar, volver a hacer inversión, listo, pero igual nos recuperamos, somos un país y ese es nuestro proyecto de nación, que es algo que tienen muy claro, por ejemplo, de estas naciones que, si ustedes recuerdan, no han tenido la oportunidad de revisar, son naciones que tienen más de 500, 600, 1000 años de historia, con todas sus divisiones, guerras y demás. Entonces ya tienen claro cuál es el proyecto de nación, de ahí se pueden reconstruir. De otra parte, pues lógico, se dio la reconfiguración, ya sabemos que el socialismo no funciona, por ahí quedan uno que otro estado que todavía funciona mediante ese sistema político, sin embargo, pues el hegemón, Estados Unidos, nos está ya imponiendo sí o sí la manera como nos vamos a relacionar económicamente y cómo esa manera de relacionarnos económicamente también va a mediar lo político, lo diplomático, lo cultural, absolutamente todo. Si ya tenemos todas esas condiciones, ¿qué es lo que sucede? Se da una transformación respecto a las formas como podemos intervenir en el mundo y llegar a ser protagonistas. Y esa es la reflexión que viene haciendo China desde hace muchísimos años. La OTAN, por ejemplo, este es un dato que el profesor Pierre Gessle dio en una charla. La OTAN venía proyectando desde hacía 15 años que se iba a dar ese cambio, esa modificación
de hegemón o de poderío, y estaba pendiente en verse si iba a ser Estados Unidos China, Estados Unidos Rusia, cómo iba a ser la vuelta. Pero China particularmente venía haciendo esta reflexión desde hacía muchísimo tiempo, porque expandirse, nosotros ya no estamos en épocas de imperios. El colonialismo terminó en las décadas de 50-60. Entonces expandirnos no. Pero existen otros mecanismos para poder expandirnos a otras regiones. Entonces, primero, porque me estoy desviando, China es comunista, pero es comunista dentro de su país. Proyectándose hacia afuera, es capitalista. O sea, podríamos hablar de un modelo mixto, pero en el que entiende que para poder tener protagonismo, primero tiene que ejercer intercambios económicos a la manera norteamericana. Número uno. Número dos, esos intercambios económicos incluso me pueden llevar a acercarme a otras regiones. Si ustedes se dan cuenta, Etiopía ya tiene metro, Bogotá no. ¿Quién lo financió? China. Y esos trabajos de financiación de infraestructura, de financiación económica para estudio, incluso para salud, intercambios económicos que está haciendo China en este momento en África, y para la que ya se está acercando aquí en América Latina, no, ya lo hizo, ya se ha acercado, está haciendo que China entonces cambie el modelo. Entonces, ya sabemos que el socialismo no nos funcionó y no va a funcionar. Ya sabemos que el comunismo se nos volvió una ideal ahí a quién sabe cuándo. Tenemos en este momento el capitalismo y una modalidad de capitalismo tenaz, que es el capitalismo salvaje, en el que se está perdiendo todo el control. Somos una democracia liberal, finalmente. Pero entonces el poderío que tenía antes Estados Unidos va en declive, precisamente porque Estados Unidos no ha sabido mantener ese modelo. A Estados Unidos se le olvidó, por ejemplo, durante mucho tiempo prestarle atención a su patio, a América Latina. Estaba comenzando a prestarle atención a partir de lo que estaba ocurriendo con Cuba. El proceso de paz en Colombia fue un pantallazo para Cuba, para que se le pudiera retirar todo el bloqueo que Estados Unidos le había ejercido desde hacía rato. Pero viene Donald Trump y entonces se le olvida el patio. Otra vez está pensando por allá en otras regiones. Y al olvidar el patio, le está dando el chance a China de ingresar. Y ya lo hizo. Entonces, lo que fue el muro de Berlín y lo que representó el muro de Berlín en cuanto a ese mundo bipolar que tuvimos en un momento fue, sí, una marca histórica muy importante. Nos sumió a nosotros en una tensión de por sí, saber por dónde vamos a estar y cómo nos vamos a manejar. Pero también puedo decirles que en este momento, si bien son las herramientas que utilizan, los fantasmas que utilizan ahorita para hacer determinado tipo de control económico, político, internacional, incluso como lo que ocurre con Venezuela, estas tendencias que se manejaron durante la Guerra Fría se están reciclando, se están renovando, pero en miras a lo que va a ser esta elaboración del nuevo orden mundial, en la que vamos a revisar. Estados Unidos se va a sostener como el hegemón, vamos a tener otra vez una bipolaridad, o a lo mejor sí se va a levantar China como única potencia. Eso es lo que se está planteando en la actualidad. Muchas gracias, espero no haberme extendido tanto y también espero haber sido clara. Cualquier cosa me encuentran en la Universidad Central en el Departamento de Ciencias Sociales.